Y así te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuál era la diferencia entre comer con los gobernantes y los fariseos? Dice que ellos, acá dice 14:1, aconteció que un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, dice. ¿Qué significa le acechaban? Le atacaban, le preguntaban, trataban de buscar la manera de hacerle caer. No es que le invitaron con una intención de aprender algo de él o de conocer algo sobre él, ni tenían un corazón sincero, sino realmente un doble corazón. Esa es la característica de fariseos gobernantes. Por eso, la vez pasada ya hemos compartido qué es lo que Jesús comparte con ellos. A través de parábolas le trata de hacer entender el corazón de Dios y quiénes realmente son los que van a un día estar presentes en el reino celestial, ¿no? Le explica los convidados a las bodas. Después la parábola de la gran cena, le explica todo este punto, ¿no? Pero después en el capítulo 15, ¿no? Ya después de haber hablado también cómo pueden ser una persona para ser su discípulo, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces ven que la diferencia de fariseos y gobernadores era, le invitaban ellos, pero le acechaban. Le acechaban, ¿qué significa? Le atacaban. No tenían intención de oírle. Pero en el caso de los publicanos y pecadores, ellos no se acercaban para probarle ni para investigar algo sobre él, sino porque querían oír, porque tenían necesidad de oír la palabra de Dios. Entonces en este tiempo también hay diferencia entre la gente que quiere oír la palabra de Dios y viene para oír la palabra de Dios, y la gente que acecha, que ataca, que su intención no es aprender ni recibir la guía ni el corazón de la Escritura, sino probarle o atacarle o lanzar sus razones. Entonces, la Biblia nos muestra claramente ese tipo de, esa característica de persona. Ahora, para saber y cuál será mi característica ya depende de cada uno. No necesitamos que le digan, ¿no? Ah, vos sos así, vos sos así. Y nosotros no estamos también acá para andar investigando a quién es así, parece que fulano es así, o mengano es así. Sino cada persona analiza, yo con qué objetivo, con qué propósito voy o me acerco a escuchar la palabra, porque quiero aprender, quiero oír, tengo necesidad, o quiero atacar, quiero ver alguna falla, quiero descubrir algún defecto y lanzar mi ataque. Eso, a través de esto, se podía ver. Entonces acá el versículo 3 dice, 15:3, entonces le refirió esta parábola, diciendo, y le habla acerca de un pastor, esto ya a los fariseos, ¿no? Que le criticaban porque él comía con los publicanos y pecadores. Estamos en 15:3, ¿no? Y la parábola es de un hombre que fue a buscar a su oveja que se le había perdido. 99 se habían quedado en el desierto, y en el desierto representa, ¿qué representa el desierto? Un lugar donde no hay palabra.
Eso significa el desierto. Entonces, en el desierto, sí o sí, Dios tiene que estar con ellos para que ellos tengan esperanza. Cuando Dios les sacó a Israel de Egipto, les llevó en el desierto. Pero ¿cuál es la diferencia de tenerlos ahí en el desierto? Que en ese momento Dios estaba con ellos, les acompañaba y les protegía de todos los problemas. Pero acá, estas 99, ¿con quién se quedaron en el desierto? Solos. Pero ellos sentían pena, preocupación, quebranto, dolor y aflicción. No. ¿Por qué? Porque ellos se sentían cómodos, porque se sentían mucho. Masas, cantidades. Somos muchos, estamos protegidos entre nosotros. Ellos no sentían entonces la necesidad de una persona que les proteja o de su pastor. O sea que lo que nosotros vamos a ver acá, lo que Dios quería enseñarle, el corazón que tiene una persona que se siente protegido aunque no tiene Dios, aunque no le tiene a Dios, pero se siente bien. Ese era el corazón de los escribas y fariseos, porque ellos tenían su pueblo, su templo, sus leyes, su ordenanza, pero ¿qué es lo que no tenían? No tenían a Dios. Por eso ellos se sentían justos sin arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Retorno a la palabra, retorno a la escritura. Pero ellos no necesitaban retornar a la escritura porque estaban bien, se sentían bien. Pero una oveja perdida, sola, descarriada, ¿cómo se sentiría? Con mucho dolor en su corazón. Que estoy así, con mucho sufrimiento. Eso Jesús le estaba haciendo entender. Yo he venido por la que se había perdido, para buscar a la que se había perdido. Y cuando encuentra a la que se había perdido, dice que hay más gozo en el cielo por esa que se había perdido que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Aunque parece que estas 99 están bien, están felices, pero causan gozo en el reino de los cielos. A Dios le causa gozo. Vayan ahí, hermano, vayan a pecar, están bien, se sienten bien, viven bien, no le falta nada, están cómodos. Pero ¿cómo se siente en el cielo su vida de ellos? ¿Cómo Dios siente su vida de ellos? No hay gozo, por ellos no hay gozo. Pero una persona que retorna a la palabra, que estaba perdida y retorna a la escritura, aunque sea una persona, ¿cómo se siente en el cielo? Se siente fiesta. Es una fiesta grande, alegría. ¿Entienden? Entonces, hoy en día uno tiene que pensar, hay muchísimas personas que se sienten cómodos en su casa o diciendo tengo a Dios, pero Dios no está con ellos. O diciendo, no, Dios está conmigo y punto. ¿Así? La comodidad humana y carnal es lo que le hace pensar que está bien con Dios. Esa es la diferencia. Cuando dice no necesitan arrepentimiento, ¿qué significa? Como tiene comodidad, como tiene satisfacción humana, no necesita retornar a la palabra, no necesita volver a la escritura. Simplemente vivir la vida cómoda, aunque esté en un desierto donde no hay palabra, donde no hay esperanza. Y así empezábamos, ¿no?, esta primera parte, ¿no?, esta primera parábola que le quería hacer entender Jesús a estos fariseos. Después le explica otra parábola, la parábola del hijo pródigo. Sabíamos qué significaba pródigo, ¿no? Hijo pródigo. Se entiende pródigo por malgastador o derrochador. Así, una persona que malgasta o derrocha las cosas que tiene, no sabe valorar, no sabe cuidar. Entonces, Dios acá está queriendo enseñar el corazón de un hijo que ha sido derrochador y malgastador y perdió todas las cosas que tenía. Inclusive hasta perdió su identidad. Porque recuerden que el hijo pródigo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él mismo entendió, yo no merezco más el título de hijo de este Señor, porque soy una persona que totalmente se ha perdido y se ha descarriado. Cuando Jesús explicaba esta parábola, que solamente aparece en San Lucas, una vez más, ¿por qué San Lucas enfoca tanto este tema? ¿Qué es lo que Lucas, en la mentalidad de Lucas, cuál era? Lucas venía él era antiguamente una persona gentil. Entonces, ¿será que él se identificaba mucho con esta historia? La del hijo pródigo. Sí.
Por eso la tomó mucho en cuenta, ¿no? Porque el hijo pródigo precisamente se refiere a esa persona perdida y descarriada de Dios y que Dios está buscando. Cuando nosotros hablamos de oveja perdida o hijo perdido, oveja descarriada, ¿qué está significando? Si está perdido, quiere decir que alguna vez estuvo con Dios. ¿Es así o no es así? No puede ser que este nunca estaba con Dios y de repente retorna. ¿Por qué retorna? ¿Por qué arrepentimiento quiere decir retorno a la Escritura? Porque significa que alguna vez nos habíamos apartado de la Escritura, nos habíamos descarriado. Tal vez muchas veces nosotros no, pero nuestro antepasado, al descarriarse, nosotros también hemos recibido esa herencia de descarriarnos. ¿Entienden? Entonces el objetivo de Dios, el objetivo de Jesús, es buscar otra vez a esos que se habían descarriado, a esos que se habían apartado, a esos que estaban realmente sin esperanza, sin Dios, perdidos en el mundo. Y por eso le está explicando esta historia a los fariseos. Porque precisamente los fariseos tenían un corazón de una rivalidad ante las personas que no se sujetaban o se sometían a sus tradiciones. Los fariseos impedían que lleguen los gentiles o las personas, los samaritanos, a ellos por causa de sus reglamentos y sus tradiciones. Había reglamentos y tradiciones que eran muy complicados para ellos cumplir. Pero increíblemente cuando Jesús viene, la prédica y la palabra de Jesús no sentían ellos como carga, no sentían muy pesado. ¿Qué será que era la prédica de Jesús? ¿Por qué será que mucha gente hoy en día dice, no, complicado es si vas a predicar que tenemos que hacer cosas? Pero cuando Jesús le predicaba a estos publicanos, pecadores, ellos abiertamente le oían. Le sentían como liviano lo que Jesús le hablaba. ¿Por qué? Era la palabra escrita por Dios, la enseñanza de Dios. No era tradiciones de hombre. Lo que le carga muchas veces a las personas y lo que le tiene cansado son las tradiciones y costumbres humanas. Eso es lo que le tiene cansado a los hombres. Pero cuando una persona empieza realmente a escuchar, a aprender la palabra de Dios, su corazón no va a sentir cansancio. Nos han enseñado mal, nos han hecho entender que la palabra de Dios nos va a cansar y nos va a pesar, siendo que no es así. Entonces, el versículo 11 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esta historia representa realmente al pueblo de Israel. Hay que entender muy bien a quién le está diciendo esta parábola. A los fariseos, a los judíos, los que estaban ahí murmurando. En ese momento estaban ahí judíos, estaban ahí gentiles, o sea, pecadores, hombres apartados de la ley de la gracia, estaban todos. Y ahí en ese momento les habla esta parábola. Le está tratando de hacer entender qué es lo que ocurrió con ellos, con su pueblo, por qué ellos están viviendo de esa manera. Entonces, este hijo menor, el pueblo de Israel también se había dividido en 2 partes. Judá y las 10 tribus que son Israel. ¿En cuántas partes se dividió el pueblo de Israel? ¿Cómo se llama el primero? Judá y 10 tribus de Israel. A estas 10 tribus de Israel se le llamó también Efraín. ¿Por qué se le llamó Efraín? Porque el líder que les dividió a ellos se llamaba Jeroboam. En el tiempo del rey Salomón, cuando Salomón murió, ocupó su hijo, el rey Roboam, el cargo de rey. Entonces Jeroboam vino y quiso negociar con él, pero Roboam no le aceptó y se pelearon, tuvieron discusión y se dividieron. Roboam llevó 10 tribus de Israel como a su cargo. Jeroboam y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus. Y ahí se dividieron. Ahí comenzó la división. Entonces, estas cosas él hizo por su cuenta o Dios le permitió. Hizo por su cuenta, Jeroboam por su cuenta llevó las 10 tribus o Dios le permitió. Dios le permitió. Dios le dio. Significa, está cumpliéndose lo que sale acá, ¿no? Dios le repartió sus bienes. Les dio a cada uno. Conforme a como le correspondía. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando recibe
Jeroboam, las 10 tribus, se los lleva, empieza a establecer su reino, le viene un pensamiento. ¿Qué pensamiento le viene? Si estas personas van a menudo a Jerusalén, Roboam le va a meter una influencia contra mía y van a rebelarse contra mí y me van a matar. Así le vino un pensamiento. Eso ya era su pensamiento. Entonces, ¿él qué empezó a hacer? Empezó a fabricar él mismo sus propios dioses, sus propios lugares de adoración. Creó su propio sacerdote y sus propias fechas de adoración. Entonces hizo desviar el corazón de los israelitas, ya no solamente territorialmente, sino espiritualmente. Eso sí ya Dios le permitió o él mismo hizo. Él mismo, eso ya no era más la voluntad de Dios, eso ya él mismo hizo. Entonces a través del tiempo ese pueblo se fue desviando de la voluntad de Dios, ya no iban a adorar en el templo, ya no hacían la manera que Dios había establecido. Entonces poco a poco el pueblo se fue descarriando. ¿Qué significa esto? Cuando una persona no hace las cosas conforme a lo que Dios estableció, y aunque al principio empiece a hacer su adoración, no, nosotros vamos a hacer acá en nuestra casa nomás, vamos a leer también la Biblia, vamos a orar también los domingos, vamos a hacer nuestro culto. Al principio va a empezar así, va a empezar normalmente, pero pasando el tiempo ya se va a ir hacia el mundo, se va a ir descarriando. Separarse espiritualmente de la voluntad de Dios lleva a aferrarse al mundo, contaminarse con el mundo. Y es lo que comúnmente la mayoría de las personas hace. Cuando ya no le gusta el reunirse, el escuchar la palabra, el estudiar la Biblia, prefiere personalmente, vamos a hacer nuestro propio tabernáculo, nuestro propio templo, nuestro propio sacerdote, nuestro propio ahí, y solito nomás nosotros. Está bien, no está mal, pero pasando el tiempo, el mundo le arrastra. Y observemos, muchas personas que han querido hacer así, ¿a dónde han terminado? Han llegado a establecer grandes comunidades de predicadores, de estudiantes de la Biblia en su barrio, en su zona, o más bien se han unido al mundo. Se han unido al mundo. La persona, no, en mi casa nomás yo voy a adorar, en mi casa nomás voy a servir, en mi casa nomás. Pasando el tiempo, ¿qué ha hecho? Se ha unido al mundo, ha vivido como el mundo y poco a poco se acabó y perdió esa sensibilidad. Eso ocurrió con las 10 tribus de Israel. Poco a poco ellos empezaron a corromperse sobremanera que ya empezaron a adorar el sistema del mundo. Empezaron a hacer ídolos, imágenes y empezaron a vivir corrompidamente. Eso tenía su sentencia y su juicio. Y eso estaba advertido por Dios. Por eso le vinieron a ellos el juicio. Vamos a ver unos cuantos versículos primero para entender el plan que Dios tenía con su pueblo. Después volvamos a San Lucas. Génesis capítulo 26. Para entender lo que Dios le quiere hacer entender a los fariseos. Hay que entender muy bien que los fariseos tenían un pensamiento cerrado, ñandente, que nosotros nomás somos los escogidos. En el mundo no existe ni un solo pueblo más bendito, ñandente la bendito. Nosotros nomás somos los que tenemos la verdad, la única verdad. Y para ellos eran los únicos salvos, se puede decir. Pero Dios, ¿qué había hablado a través de los profetas, a través de Moisés? En el capítulo 26, versículo 4, dice así. Esto Dios le está hablando a Isaac, ¿no? Al hijo de Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Si nos damos cuenta, la Biblia está diciendo que a través de la descendencia de Abraham, de Isaac, serían benditas todas las naciones. Las naciones. ¿Cómo esta bendición le alcanzaría a ellos? ¿Cómo llegaría esta bendición? Por medio de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que nosotros queremos entender. Entonces Dios, la descendencia de Isaac, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, iba a multiplicar. Aquí dice así o no, multiplicaré tu descendencia. Iba a hacer que sean miles, iba a hacer que se extiendan por todas partes. Entonces el objetivo de Dios que era que esta descendencia esté en todas partes, ¿no? En todo el mundo.
Ese era su objetivo, su propósito. Vamos ahora a Deuteronomio. Eso es primera cosa que tenemos que entender. El propósito de Dios es multiplicar la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob para bendecir a todas las naciones. Pero vamos a ver también que esta bendición alcanzaría la humanidad por medio de una desobediencia. Por medio de que habrían de desobedecer a Dios, se cumpliría esta bendición. Algo un poco extraño de entender, pero así es, ¿no? Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Acá lo que yo quiero hacer entender es que Dios mismo empieza a sacar a su pueblo al desierto. El desierto que representa un lugar donde no hay esperanza. Un lugar donde no hay, como si te dejan en el desierto, ¿se acuerdan que el faraón le expulsó a Moisés? Moisés huyó al desierto. ¿Qué significa el desierto? Un lugar donde no hay esperanza, para que mueran en el desierto. Pero en el caso del pueblo de Israel, aunque le llevó al desierto, ¿qué hizo Dios con ellos ahí? Los fortaleció y los preparó. Ese era su objetivo. Dios ahí iba a trabajar con ellos. Pero ese fortalecimiento y ese trabajo, ¿cómo ellos lo tomaron? Muchos como castigo, disciplina, o muchos no les gustó. A muchos no les gustó lo que Dios hizo con ellos. ¿Por qué no trajiste a este desierto? ¿Para qué morir? Preferíamos estar en Egipto. A ellos les gustó el trabajo que Dios estaba haciendo con ellos. No les gustó. Igual, muchas personas también, cuando Dios empieza a recoger, Dios quiere bendecir nuestra vida, quiere bendecir el corazón de las personas, le lleva a un lugar donde no tiene esperanza, para que Dios sea su esperanza, pero ¿qué es lo que empieza a esa persona a manifestar? No quiero saber nada de Dios. Allí ante la mundo, allí ante la Egipto. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, versículo 25. 4:25. Dice así: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis. Totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. ¿Se dan cuenta que por qué actualmente millones de personas están teniendo este castigo? Este castigo, ¿eso es un castigo o no? El que estén sirviendo en todas las naciones a ídolos creados por hombres, sirviendo a imágenes de hombres, siendo esclavos de hombres, estando sujetos a hombres. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no han hecho lo que Dios le había dicho. ¿Qué fue lo que pasó con las 10 tribus de Israel? Al apartarse ellos de la escritura, de la palabra, de la voluntad de Dios, ellos empezaron a quedar. Primero ellos vivían cómodamente. Primero creían que eran dueños de su vida, que eran libres. Pero poco a poco se empezaban a convertir en esclavos de los que empezaban a conquistar, de las naciones. Se empezaron a esparcir y ellos eran ya esclavos. Y de repente ya se hicieron parte de esas naciones también. Ya no es que ya sentían ellos que eran israelitas, sino ellos pensaban que eran de esas naciones. Ellos pensaban que nosotros somos de esta nación, este es nuestro país. Pero ellos no eran de ahí, ellos eran israelitas. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos compartiendo? La profecía de Deuteronomio ya hablaba lo que iba a ocurrir con Israel si no estaban sujetos a la palabra. ¿Qué hizo que ellos hayan sido esparcidos en todas las naciones? Hizo que cuando Dios decidiera buscarlos, también recoja a todos los que se decidían unir con ellos. Por eso Dios a propósito preparó esto. Dios a propósito le dio esa opción a Jeroboam. En el plan de Dios estaba ya esto.
¿Entienden? ¿No? Estaba ya escrito, ellos hicieron así. Significa que lo que Dios quería no es maldecir a Israel, maldecirle a su pueblo, bendecir a todas las naciones. Eso es lo que Dios quería. Si una persona piensa que maldito es Dios, que malo es Dios, eso ya por el pueblo, entonces siempre, nunca va a entender el amor tan grande que tiene. Es igual que, como muchos decían, ¿por qué pico el padre le dio a su hijo sus bienes? A propósito, como él hizo para que se vaya a perderse. Así diría también, ¿no? Alguno. ¿Para qué él hace que yo si él no le voy a dar? Si mi hijo me pide garrote, lo que le voy a dar. Pero realmente lo que el padre quería es bendecir a su hijo, ¿no? Darle vida a su hijo, darle esperanza a su hijo. Lo que Dios quería era bendecir no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero, a través de la simiente de Abraham. Por eso al final vemos que fueron esparcidos. Versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. ¿Qué dice acá? Si a pesar de que está lejos, perdido, sin esperanza, pero se vuelve de todo corazón. ¿Qué significa eso? Si se arrepiente, si piensa, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Este no es mi lugar. Y empieza a oír la voz de Dios, empieza a escuchar la voz de Dios, Dios va a tener misericordia de él o le va a abandonar. Dios le va a traer otra vez. No importa dónde haya sido que esté. Así Dios está prometiendo. Esto ya está en Deuteronomio, ya está prometido, ya está fijado. Para algún israelita descarriado y perdido que estuviera por ahí, si hubiera conocido la Escritura, hubiera sabido que tiene esperanza delante de Dios. Por eso Daniel, cuando lee la palabra, cuando encuentra la palabra, que entiende, Dios tiene esperanza sobre nosotros, por eso él ora desde Babilonia, él ora hacia Jerusalén. Señor, un día tenga misericordia de nosotros. Él sabe que la Escritura dice ahí que hay una promesa. Si desde cualquier rincón del mundo tu corazón se inclina atrás hacia Dios, hacia su palabra, Él va a tener misericordia. Él te va a rescatar. Entonces, pero necesita encontrarte. Te está buscando. Él ahora está buscando las ovejas que oyen su voz. Las personas que ya no cuadran con este sistema, con este mundo. Las personas que al oír la palabra de Dios se dan cuenta, este no es mi vida, este no es mi mundo. Yo no soy de aquí. Aunque me parezco a los de aquí y huelo a los de aquí, pero yo no soy de aquí, ¿no? Hay algo que me hace diferente. Y si nosotros alguna vez escuchamos su palabra, ¿no? Sea cual sea la congregación donde hayamos estado al principio, y esa palabra nos llamó, nos cautivó, nos empezó a arrastrar, quiere decir que Dios nos estaba buscando de entre todas las naciones. Quiere decir que somos uno de los perdidos, uno de los descarriados. ¿Por qué nosotros empezamos a sentir diferentes que tal vez el amigo o la amiga que estaba a nuestro costado? Porque a mí me interesó. Muchas veces nosotros nos autocondenamos, ¿por qué yo elegí este camino? Mi vida no hubiera sido así. No. ¿Por qué seguir? Por ejemplo, cuando nos acordamos de todas las cosas que hicimos, todas las locuras que hice por este camino, podemos decir, ¿cómo hice esas cosas? ¿Cómo fue que hice eso? Podemos darnos cuenta, no fuimos nosotros. Fue nuestro Señor, nuestro dueño, que nos estaba buscando, que nos estaba llamando. Y como nosotros ya estábamos hastiados de las algarrobas de cerdo, aquí no es mi lugar. Yo sé que hay un lugar donde los empleados viven mejor. Y yo acá estoy comiendo esta algarroba. Por eso esa voz nos llamaba lentamente. Nos hacía entender el corazón de Dios. Eso es su palabra. Bueno, quiero ver el libro de Oseas para entender mejor este punto. Oseas capítulo 1 primeramente. Oseas capítulo 1. Atienda muy bien. El apóstol Pablo mencionó el libro de Oseas, ¿no? Él leyó Oseas, sí. Muy interesante, ¿no? Apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Miren por qué él tocó el libro de Oseas. ¿Qué tiene que ver Oseas con los gentiles? Oseas capítulo 1, versículo 8. Después de haber destetado a lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios,
ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Precisamente esta parte, apóstol Pablo menciona. Después de que Oseas se casó con Gomer, tuvo varios hijos. Y este hijo que le nace aquí, es un hijo que ya le nace en, se puede decir, fuera de su matrimonio. Un hijo que ya nace ocaré, así se dice, afuera. Así nace este hijo. O sea, no está más seguro si será este mi hijo, no sé, porque la señora Gomer esta era muy traviesa, era muy rebelde. Entonces, tiene un hijo sospechoso y dudoso, y Dios le dice que le ponga este nombre. ¿Cómo es ese nombre? Lo-Ammi, porque vosotros no sois. Y Lo-Ammi significa, esto es no pueblo mío. Así dice, este no es mi pueblo. Entonces cuando el pueblo de Israel empieza a descarriarse, empieza a perderse, empiezan a tener descendencia o no, ya mezclados con las naciones. Entonces ellos ya, en el corazón de Dios, estos ya no son más mi pueblo. Dios les considera, no son más mi pueblo. Ellos también sienten que ya no son más pueblo de Dios. Ellos totalmente viven asimilados con las naciones donde han nacido. Así empiezan a vivir. Así está escrito aquí. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y miren lo que dice aquí en este mismo versículo. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahí mismo donde fueron rechazados, donde fueron negados, Dios le volverá a decir, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces, si se acuerdan muy bien, ¿en qué parte, en qué momento y refiriéndose a qué el apóstol Pablo menciona este texto? Refiriéndose a quiénes. Qué difícil entender esta cosa, ¿no? Qué complicado. Refiriéndose a los gentiles. Refiriéndose a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son pueblo de Dios. ¿Pero qué tienen que ver? Si ellos no son pueblo de Dios, ¿por qué Dios les va a llamar pueblo? Y algo va a ocurrir para que les pueda llamar pueblo. Dios les va a llamar y les va a rescatar. ¿De dónde han salido estos gentiles? Este Lo-Ammi, ¿de quién salió? De Gomer. Gomer está representando a Israel corrupta, corrompida, adúltera, que se descarría, deja a su marido, la abandona y se va al mundo, y en el mundo engendra un montón de hijos. Hijos que ya no son legítimos de Dios. Pero por el amor que Dios tiene hacia su pueblo, cuando llame otra vez a Gomer, ¿a quién le va a llamar también? A sus hijos. Y le va a decir, estos son mis hijos. Así está escrito. Así Dios está hablando. Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, por el día de Jezreel será grande. Porque el día de Jezreel será grande. Otro de los hijos que tuvo Oseas se llamó Jezreel, que significa día de la siembra, día de la cosecha. Así está escrito aquí. Ese un día vamos a profundizar más. Solamente para hacer entender lo que Jesús quiere mostrarle a los judíos por medio de la parábola del hijo pródigo. ¿A quién está representando el hijo pródigo? A ese perdido, a ese descarriado, a ese que perdió la identidad, a ese que desperdició todos los bienes que Dios le había dado, que Dios le permitió. Dios le dio a Israel su territorio, le dio sus leyes, le dio todas las riquezas que había. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos corrompieron todas estas cosas y se perdieron y se descarriaron. Pero Dios le estaba buscando. El capítulo 2, versículo 14, Oseas también dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Se está refiriendo a su esposa adúltera. ¿Dónde le va a llevar? ¿A dónde le va a llevar? ¿Qué era desierto? Un lugar donde no hay esperanza.
un lugar donde únicamente va a depender de Dios. ¿Dónde Dios le llevó a ese su pueblo descarriado y rebelde y corrupto? A donde no había palabra, a las naciones, a los demás reinos que no tenían la escritura. Ahí les llevó, lejos, para ahí ganarles desde el corazón. Para que ahí no tienen palabra. Ahí cómo puede ganarles por palabra. Voy a atraer sus corazones. Voy a mostrarles mi amor, mi misericordia y los voy a atraer. Así está diciendo aquí, ¿no? Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, para que Dios rescate otra vez a su pueblo perdido, a su pueblo descarriado, ya va a ser a través del corazón. Amén. El hijo menor, cuando pidió los bienes a su padre, ¿qué corazón tenía? No quiero saber nada. Quiero ser yo independiente, quiero ser libre. Aunque quisiera, pero hijo, yo soy tu padre, yo te doy todo. ¿Podía entenderle a ese hijo? No, porque su corazón ya estaba dividido de Dios. Por eso tenía que dejarle ir al mundo. Tenía que dejar que vaya. En un lugar donde no tenga esperanza, donde se le acabe la esperanza, para nuevamente, cuando ya no tenga ninguna esperanza, llamarle otra vez. Eso es lo que Dios hizo. Pero esta vez, Dios no solamente quería llamarle a su hijo, sino a todos los que vendrían con ellos, a todos los que se acercarían con ellos. De todas las naciones traería ese tipo de corazón también quebrantado. Una historia que se asemeja a esto es la historia de Noemí, la que se fue a vivir a Moab. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se fue a vivir a Moab? Porque ella y su marido querían buscar esperanzas que no encontraban en Belén, en la tierra de Dios. No, aquí no hay esperanza. Vamos a Moab. Moab representaba el mundo en ese tiempo, la corriente del mundo. Ellos fueron ahí. Pero ¿qué fue lo que encontraron mientras estaban en Moab? Muerte, desolación, amargura y tristeza. Eso encontraron, porque se apartaron de la verdad de Dios. Acá no está diciendo, se apartaron de la iglesia, por eso Dios le quebrantó. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, se apartaron de la verdad, de la Escritura. Pero a través de esa desobediencia, a través de esa acción, ¿qué permitió Dios en la vida de Noemí? Que cuando ella escuchó otra vez la voz de su Dios, que Dios estaba dando otra vez vida a su pueblo, que había pan en su pueblo. Ella escuchó, dice eso. ¿Cuándo escuchó eso? Cuando ya no tenía esperanza. Cuando ya murieron sus 2 hijos, su esposo, solo le quedaban 2 nueras. En ese momento, ella pudo oír otra vez la voz de su Dios, la voz de su Padre que le llamaba. Mi Padre me está llamando. Yo no soy de este lugar. Yo no soy de Moab. Yo debo volver a mi tierra, a mi país, de donde salí. Y le dijo a sus 2 nueras, regresen ustedes a su país, vivan otra vez sus vidas, hagan sus vidas, vivan felices. Yo me voy junto a mi Dios. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Una de ellas, ¿y vos por qué no te vas? Yo no me voy a ir. No me pidas que te deje y me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Y ahí seré sepultada. ¿Quién era? Ruth. Entonces, por medio de esta acción de Noemí, ella retorna a Belén, pero ya ¿quién está trayendo? Está trayendo ya una gentil. Una no pueblo, pero que en ese momento ya es llamada pueblo de Dios. Después ella se hace uno con el pueblo de Dios. Y nada más y nada menos que ella es antepasado del Rey de Reyes, el Mesías. Sí, así es. Entonces, se entiende a través de esa historia el plan de Dios, a través del mundo. Lo mismo ocurre con los 2 espías antepasados ya de Ruth, que van para espiar la tierra. Inmediatamente ya el rey los descubre y los manda a buscar. Y se dan cuenta que entran ya en la casa de una ramera. Ahí empiezan a entrar. Entonces ellos por su inexperiencia o ineptitud, ¿qué merecían? La muerte, merecían morir. Pero una ciudadana de Jericó, Rahab,
les salva, les ayuda, les esconde. Después de que se van los soldados les pide, por favor. Aunque Rahab fue la que les salvó, su vida estaba en manos de Rahab, pero Rahab le pide a ellos misericordia. ¿Qué es lo que Rahab vio en ellos? Ellos están representando al Dios verdadero. Ellos están representando al pueblo que realmente va a vivir en este lugar. El pueblo que es escogido por Dios. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Entonces cuando ellos retornan a Josué, ya retornan con esta noticia. Allá tenemos pueblo. Tenemos pueblo allá. Entonces Josué dice, cuidado, vayan entonces y cuando entremos rescaten a ese pueblo. Y le da la promesa. Entonces, a través de estas cosas uno va entendiendo que Dios está buscando los que no eran su pueblo para llamarle pueblo. Pero ¿a través de quién? ¿Ah? ¿A través de quién? De Israel, de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Quién dijo esta palabra? Jesús. Sí. A través de los judíos Dios quería salvar el mundo entero. Amén. Bueno. Vamos a ver el libro, vamos a ver a San Lucas para después continuar, porque nos estamos alejando mucho. San Lucas, bueno, capítulo 15 otra vez, el versículo 13. Ya le repartió los bienes, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al final, este hijo, después de haber disfrutado, porque el gozo del pecado dura temporalmente, ¿no? El gozo de desobedecer a Dios, el gozo de dejamos a ver mal a Dios, hay cosas que ver la palabra, hay cotante sea decidir, voy a vivir como yo quiero nomás, voy a hacer lo que yo quiero, ya voy a decidir por mí mismo, y si quiero o no quiero, y si quiero, quiero, ese orgullo que sale del corazón dura un ratito nomás, no va a durar mucho tiempo. Ustedes habrán oído a alguna persona que cuando cierra su corazón directamente se manifiesta con altanería. No quiero oír, no quiero saber, blasfema contra Dios. Parece que blasfemar se siente liberado cuando blasfema. No voy a ir, no quiero saber más nada. Pensando que contra hombre se está rebelando, pero no se está dando cuenta que contra quién. Padre, dame lo que me corresponde, quiero irme de acá. Imagínense un hijo hablándole así a su padre. Es terrible. ¿Por qué él tiene ese corazón? En ese momento está cerrado, está endurecido. El padre, ¿qué puede hacer el padre? Retale, no, hijos, son orgullosos, son carnal. No entendés nada. Dios te va a castigar. ¿Así puede decirle? No. La reacción que toma el padre, ¿cuál es? Bueno, está bien. ¿Te corresponde esto? Eres libre. Ve y disfruta todo lo que puedas. Y fue, disfrutó, vivió. Eso hizo Dios con su pueblo. Eso hace Dios con todas las personas. Algunas personas se preguntan, ¿por qué lo que ellos viven así? ¿Por qué hacen maldades, se emborrachan, roban, hacen todo? Y nada, no le pasa. No piensen así. Todavía no ha llegado a su hora. Muchas personas piensan que no ocurrirá, no les pasará nada. No se dan cuenta que Dios le ha permitido así. Le está dando la oportunidad de que entienda su corazón. Por eso está viviendo de esa manera. Entonces él al final se le acabó todo y empezó a querer comer comida de cerdo. Eso significa las personas empiezan a querer llenar su corazón con filosofía del mundo. Ay, necesito alguna palabra que me dé consuelo. Voy a irme a esta iglesia, mbae. Y se va y no recibe nada. Nadie le da lo que necesita. Ay, voy a irme a esta otra iglesia, mbae. Voy a irme con este psicólogo, con este psiquiatra, busca consuelo. Y nadie le da. Empieza a querer alimentarse de algarrobas de cerdo. El cerdo en la Biblia representa un animal inmundo. Entonces, ¿qué sería su comida? Si el cerdo es inmundo, su comida, ¿qué sería? Peor.
Y si ni siquiera esa comida puede recibir, significa que la vida de esa persona es totalmente miserable. Ezequiel, vamos a mirar. Ezequiel 36, versículo 21. El versículo 19 primero voy a leer y después 21. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras le juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Él permitió. La gente también dice que se burlaba las naciones, porque en este momento Ezequiel está hablando del pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia. Este no es el Dios, no son los hijos del Jehová el grandote. Jehová, el Dios grande, mira ahora cómo son esclavos. ¿Qué clase de Dios ellos tienen? Entonces muchos entendieron, pero saben, ustedes no entienden una cosa, ¿no? Ellos fueron rebeldes a su Dios. Por eso les pasó estas cosas. Ese nomás. No hay otra razón. Ellos fueron rebeldes a su Dios. Por eso así están. Entonces hoy en día también las personas profanan. ¿Qué significa? Avergüenzan el nombre de Dios entre las naciones, porque viven buscando las algarrobas de los cerdos, viven buscando para saciarse filosofía humana, filosofía de hombre. Estas personas que Dios está llamándole, buscándole, están queriendo saciarse de costumbre humana. El versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto es muy importante. Yo quiero que mi nombre sea nuevamente santificado entre las naciones. Yo quiero que mi nombre sea nuevamente exaltado entre los hombres del mundo. Por eso Él tiene que empezar a cambiar la vida de sus hijos, de sus escogidos. Por eso Él tiene que empezar a sacarlo otra vez del mundo, a cambiar su mentalidad, a cambiar su manera de ser, su vida, y las naciones se van a avergonzar. Las naciones van a cambiar. Mira un poco, esas personas tanto han cambiado, han llegado a lo más bajo y ahora Dios le ha levantado otra vez en el extremo, porque mi nombre tiene que ser glorificado por las naciones. Entonces Dios está usando a su pueblo para cambiar primero el corazón de ellos y a través de ellos el corazón del mundo. Así está explicando acá. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Quién va a juntarlo otra vez a todos sus hijos? Dios mismo. Voy a juntarles. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia es la palabra, la escritura de Dios. Entonces, primero, al rescatar a su pueblo, después, ¿qué tiene que hacer Dios? Darle su palabra. ¿Para qué? Para que su vida empiece a salir. Porque cuando le saca del mundo, ¿en qué estado le saca? Sucio, ¿no? Huele al mundo, sabe al mundo, habla como el mundo. Fíjense usted, cuando recién una persona viene del mundo, generalmente su característica, ¿cómo es? Cuando nosotros jugamos fútbol con algunos niños que primera vez vienen, ¿cómo ellos generalmente se portan? ¿Terrible o no? Cuando recién vienen, dicen palabrotas, groserías. Pero pasando el tiempo, mientras escuchan la palabra, mientras compartimos, su corazón se va limpiando. Lo mismo Dios iba a hacer. Dios mismo va a rescatar a su pueblo de entre las naciones y va a esparcir agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Espíritu nuevo, ¿qué significa? Antes, ¿cuál era el espíritu que estaba teniendo esa persona? El espíritu del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu manejado por el diablo, que controla el mundo, el corazón del mundo. Con ese espíritu estaban viviendo. Estaban viviendo o están viviendo. ¿Estaban o están? Ahí está la pregunta. ¿Estaban o están? Si es que han sido rescatados por Dios, si fueron rescatados por Dios, Dios los va a cambiar, dice. Dios le va a dar agua limpia, palabra de Dios, y esa palabra va a cambiar su espíritu, porque va a ser espíritu ya de Dios, no más espíritu del mundo. Entiéndanos. Ya va a ser el corazón de Dios lo que se va a manifestar en la vida de ellos, en la vida de esas personas. Después le va a dar corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Corazón de piedra, un corazón sin sensibilidad. Un corazón que no siente nada de Dios. No le importa nada de la escritura, la palabra, ni la comunión, ni la reunión. Ese corazón va a sacar y va a dar un corazón diferente. Un corazón que ya siente. Siento como pérdida no oír la palabra. Siento que me falta algo cuando no estoy con la palabra. Este cambio únicamente se puede producir a través del amor que Dios va a tener hacia nosotros. A través de que podamos ver ese amor tan grande que Jesús tiene hacia nosotros, se va a producir este cambio. Por eso Dios dice que a Gomer le va a traer, le va a ganar, le va a hablar en el corazón. A través de su manifestación, a través de su amor, Oseas le tiene que ganar a Gomer. No es más a través de una ley, de una fuerza. Y después va a empezar a poner su ley en su corazón. ¿Qué dice ahí? Y pondré, después de haber cambiado, ganado su corazón. ¿Cómo se gana el corazón de una persona? Con amor, con entrega, con sacrificio. Ay, esta persona realmente me ama. Cuando una persona ve que esta persona se entrega, se sacrifica, da todo por él, realmente me ama. Gana su corazón, gana su corazón. Y después ya le quiere oír. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Dime todo lo que quieres que haga. ¿Se acuerdan, Noemí, cuando Ruth le decía, todo lo que me digas, yo voy a hacer? ¿Por qué Ruth respondía así? Noemí había ganado el corazón de Ruth a través del amor. A través de eso, no a través de una fuerza ni una ley. A través del amor, a través del interés hacia su vida, Ruth se sentía ya como cautivada por Noemí. Por eso, todo lo que me diga voy a hacer. Dime lo que tengo que hacer. Para Ruth era carga lo que Noemí le decía para que haga. No, esa cosa no me voy a decir. No, decime nada. No, empezaste y mande. No, decía así también. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios va a hacer. Dios ha ganado el corazón de este pueblo descarriado y perdido. Amén. Sí, y hay más cosas, un versículo más y con eso terminamos. 37, aquí Ezequiel 37 no. El estado en que el pueblo estaba, el estado que el hijo pródigo estaba, era un estado en que yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios. El versículo 11, 37, 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Este mismo corazón tenía el hijo pródigo. Mi esperanza se terminó, mi vida se terminó, se acabó mira cómo estoy queriendo recibir alimento de algarroba de cerdo. Realmente he llegado a lo último de mi vida. Y ni siquiera eso puedo recibir. Ni siquiera la comida del mundo puede saciarle, puede darle la satisfacción. Busca la religión, busca en las falsas denominaciones, busca en la creencia de psicólogos y no tiene esperanza. Es como un hueso seco, así le habla. 12. Por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Va a poner su corazón, su palabra en su pueblo después de haberlos rescatado, después de que ellos estaban consumidos como huesos secos. Esto es lo mismo que Dios va a hacer con el Hijo, el Padre va a hacer con este Hijo. Pero bueno, todavía el Padre no se encuentra. El versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Todavía hay mucha gente que está en este estado, en esta situación. Está deseando llenar su vientre de algarrobas de cerdos. ¿Es así o no es así? Todavía está pensando, ay, quiero algarroba, quiero. Hay un versículo que quería compartir, es Proverbios 26, y después ya cierro. ¿Por qué nuestro corazón sigue así, no? ¿Por qué el corazón de muchas personas no tiene paz? ¿Por qué no sabe cuál es la verdad? Aquí es la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Proverbios 21, 16. Dice así, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Quién irá a parar en compañía de los muertos? El que se aparta del camino de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así está escrito. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, dice. Con el temor de Dios. Si no hay verdad en el corazón de la persona, no van a apartarse del mal. La misericordia es el perdón de Dios. ¿Qué es lo que muchas personas han hecho? Han menospreciado el camino de la sabiduría, la escritura. Por eso hoy no tienen temor, por eso el mundo le da igual, las cosas le da igual y viven así. Es camino de muertos. Bueno, vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.